Vamos a socializar el entorno virtual. Voy a compartir pantalla, ahí lo tenemos. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en un entorno virtual es reconocer el entorno gráfico del cual dispone la plataforma o el campus virtual. En este caso, en la asignatura de Teoría de la Educación, tenemos el sílabo, tenemos un vídeo, tenemos experiencias anteriores, un calendario académico, la presentación del docente, las orientaciones metodológicas. Tenemos aquí la videoconferencia, que es a través del cual el enlace que vamos a comunicarnos por este medio cada una de las semanas. Está el horario teórico práctico, están las semanas ya habilitadas, por ejemplo, la semana 1 ya están disponibles las guías, están los materiales, están los foros, está la actividad misma, que es el trabajo autónomo, y la parte de práctica que hoy día vamos a utilizar, aquí se va a alojar, en las prácticas para grupo de trabajo. Voy a empezar socializando el sílabo, para que todos tengan una idea básica de qué es lo que se va a trabajar y qué es lo que se espera en términos de competencias para que todos ustedes puedan desarrollar. Tenemos el sílabo Teoría de la Educación. En la parte de información general tenemos a la facultad al que pertenece la asignatura de Educación y Humanidades, a la Escuela Profesional de Estudios Generales. El nivel de exigencia es obligatorio, los requisitos, el ciclo de estudios, el semestre académico 2022, el código de la asignatura, cuántos créditos, 3 créditos, la duración de la asignatura, 17 semanas, la fecha de inicio, el 16 de noviembre de 2020, y estamos terminando el 11 de marzo de 2021. Tenemos la extensión horaria, en total son 5 horas, extensión horaria 2 horas y horas prácticas 3. La tutoría y consejería son 2 horas y generalmente está orientado a la construcción del producto académico de SIC. Quien les habla, y aquí está mi correo electrónico. A ver, vamos a interactuar en primer lugar con la sumilla. Toda asignatura tiene una sumilla que tiene que ver con los propósitos que se espera y las líneas rectoras de los cuales se va a desarrollar la asignatura. Por ejemplo, es una sumilla de naturaleza teórico-práctica, pertenece al área de formación profesional del Plan de Estudios Generales. Su finalidad es orientar a desarrollar el pensamiento educativo sustentado en bases científicas. ¿Qué tan importante es desarrollar el pensamiento educativo desde unos cimientos epistemológicos? Y eso es lo que se pretende desarrollar en términos de competencia en ustedes. Por ejemplo, nos dice, en tal sentido, su fundamentación es el quehacer educativo, en la medida que describe, explica, interpreta y predice los fenómenos educativos. Es decir, aquí ustedes como futuros docentes, como futuros catedráticos en un instituto o una universidad, la pedagogía, la didáctica, la psicología o la ciencia en sí de la educación aborda esos fenómenos educativos. Y como ciencia tal, ustedes estén en la capacidad de poder predecir, interpretar, explicar aquellos fenómenos que suceden en la escuela, en el aula, en la comunidad, respecto a los procesos de gestión escolar. Entonces dice, asimismo, aborda el estudio de la pedagogía y las múltiples relaciones de las ciencias de la educación. Entonces, aquí no hablamos de una ciencia, sino hablamos de ciencias, entendida como las ciencias complementarias o ciencias interpretativas, que van a coadyuvar a la ciencia de la educación para poder entender un fenómeno o un problema educativo. Los ejes temáticos, ¿cuáles son? Naturaleza, funciones, elementos, valores y fines de la educación. Estos son los puntos básicos que vamos a desarrollar en la primera unidad. Teoría educativa y su relación con la filosofía, la antropología, la sociología y otras ciencias, que también pertenece al campo de la primera unidad. Entonces, es importante entender que la educación está relacionada e interrelacionada transversalmente con las demás ciencias, con la filosofía, con la antropología, con la sociología, con la psicología, para poder entender
un problema o fenómeno educativo. Luego tenemos fenómeno educativo y hecho educativo. Misión, funciones y formación del educador en el contexto educativo. El punto 3 y punto 4, estos se abordarán en la siguiente unidad. ¿Cuáles son las competencias? La competencia del área disciplinar. Reflexiona sobre los principales problemas filosóficos referidos al obrar humano, abordando teorías, métodos y hallazgos de las ciencias sociales y su aplicación en la comprensión de la sociedad y la cultura, con la finalidad de comprender de manera crítica los procesos sociológicos, históricos, económicos, psicológicos en sus diferentes etapas y del panorama actual. Entonces, aquí vamos a comprender ese método aplicado a la ciencia de la educación, pero específicamente, ¿qué es lo que aporta la asignatura de teoría de la educación a la competencia general del área disciplinar? Aquí muchos de ustedes van a ratificar su vocación porque se les va a abrir un panorama bastante importante del rol del docente que tiene que cumplir con la sociedad, ese encargo social que te da. Y por eso la asignatura, ¿de qué manera aporta? Analiza el proceso, fenómeno y el quehacer educativo y su relación de la pedagogía con otras ciencias de la educación con la finalidad de afirmar, asumir el compromiso y su vocación profesional. Mire qué tan importante es, porque en el segundo ciclo, teoría de la educación, es aquella disciplina que te abre ese horizonte, ese panorama general de lo que vas a ingresar a desarrollar ya en tu especialidad en el tercer, cuarto, hasta el 10º ciclo. Por eso es que este curso es importantísimo, porque te va a dar esos cimientos, ese panorama fundamental de los aspectos muy básicos del quehacer pedagógico, del quehacer profesional del docente para que suma ese liderazgo pedagógico y transformar en esencia la escuela, que es lo que se quiere. Aquí, por ejemplo, vamos a ver en la primera unidad, se denomina epistemología de la educación y tiene una duración de 8 semanas, incluido el examen. Entonces, ¿cuál es la competencia de la asignatura? Identifica la función, naturaleza, elementos, valores y fines de la educación desde una perspectiva interdisciplinaria, la relación de las ciencias de la educación y otras ciencias interpretativas. Entonces, aquí se está dando un horizonte académico porque te permite entender aquí dos elementos muy básicos. La ciencia de la educación, que por naturaleza es la pedagogía y la didáctica, y como punto fundamental para comprender estos dos procesos a la psicología, y otras ciencias interpretativas. En otros autores lo van a encontrar como ciencias complementarias, que tiene que ver con la geografía, con la historia, con la sociología, con el derecho, y son elementos que nos van a permitir entender y comprender la actuación de ese comportamiento del adolescente o el fenómeno en sí. Por ejemplo, tenemos aquí el tiempo. En la primera semana, toda la primera semana, son 5 horas de aspectos teóricos prácticos, pero también hay actividades que van a demandar la exigencia por naturaleza del aprendizaje autónomo. Por ejemplo, elabora un hexagrama de la ciencia. Quiere decir que en esta semana vamos a elaborar un hexagrama de la ciencia. ¿Y cuáles son los aspectos de los campos temáticos que hoy vamos a abordar? Hoy y el día miércoles tiene que ver con la ciencia. Definición, clasificación, la ciencia y el sentido común. Ahora, ¿por qué la ciencia? Yo sé que ustedes ya han llevado este aspecto de la ciencia en biología el ciclo pasado, pero no lo vamos a abordar desde un punto de vista del desarrollo en sí, sino vamos a interpretarlo como la ciencia desde el punto de vista cultural. Cultural. Y cuando hablamos de cultura, la educación está intrínseca en esos procesos. ¿Cuál es la estrategia formativa? Aprendizaje sincrónico, que es la manera como lo estamos llevando en este momento a través de la videoconferencia, y GIF. GIF significa gestión de información virtual. Es decir, aquí la estrategia es cómo se gestiona la información a través de
las herramientas tecnológicas y sobre todo los contenidos, las guías que van a permitir orientar al trabajo que se quiere lograr. ¿Qué objeto de aprendizaje vamos a utilizar? Recursos digitales y guías de aprendizaje. ¿Cuál es el producto? El hexagrama. Con esa misma lógica tenemos en la segunda semana. Vamos aquí a llegar a que ustedes, como actividad que identifica los procesos y etapas de la ciencia. Si hemos entendido la ciencia desde el punto de vista cultural, entonces vamos ahora a tomar cómo se estructura la ciencia. Y vamos a abordar aquí los elementos, los conceptos, las categorías, las hipótesis, las leyes, las teorías, leyes experimentales, las leyes, los problemas de la lógica en la investigación, todo lo que es la parte inductiva y deductiva, y bajo la misma estrategia formativa. Con los mismos recursos, cada semana tiene una guía que te va a inducir de manera muy metódica hasta llegar a la concreción de la construcción del producto. Y en la segunda semana, un flujograma sobre los procesos de la ciencia. Entonces, aquí se va a construir como producto un flujograma. En la semana 3 se explica los fundamentos de la pedagogía, hechos como ciencia de la educación. Aquí vamos a abordar la educación como ciencia. Si en la primera semana y segunda semana hemos abordado aspectos fundamentales de la ciencia, en la semana 3 se está relacionando la ciencia ahora, pero ¿cómo es que la educación es una ciencia? Y eso tenemos que entenderlo, que los docentes somos científicos educacionales, ¿correcto? Dentro del campo de la investigación social. Eso hay que entenderlo. Eso pónganselo, por favor, presente. Somos científicos de la educación. Entonces, aquí abordaremos lo que es la educación del hombre, educación y educar, bajo la misma metodología, y aquí presentamos una estrategia de ABP, un aprendizaje basado en problemas, siempre con las guías y el PPT, y aquí vamos a elaborar un cuadro de análisis de obstáculos. Entonces, en este cuadro de análisis de obstáculos es el producto y evidencia de aprendizaje de esta sesión. En la semana 4 vamos a identificar la sistematización de los hechos pedagógicos. Aquí abordaremos la fundamentación de la pedagogía. Si hemos abordado ya la educación como tal, entonces vamos ahora a abordar la ciencia misma de la educación. Y una ciencia misma, un pilar fundamental, es justamente la pedagogía. Sin pedagogía y sin didáctica no podemos hablar de los elementos que tienen que ver como ciencia de la educación. Porque educación como onto, como la parte del ser, también se puede educar. Nuestros padres también nos educan y no son docentes. Nuestros hermanos mayores nos educan, nos instruyen, pero no son docentes. Entonces, la diferencia está en el que ustedes van a tratar de comprender cómo es que la pedagogía como ciencia te va a permitir comprender esos hechos pedagógicos que suceden en el aula, en la escuela, en la sociedad. ¿Por qué estamos, por ejemplo, con niveles muy bajos en América Latina y en el mundo en las pruebas PISA, en los resultados del TERCE? Entonces, esto nos va a permitir comprender y frente a ello elaborar una propuesta muy importante en función al problema que tenemos. Y posibilidad de la ciencia de la educación pura. Aquí se va a hacer una carta de liderazgo. Entonces, como producto tenemos una carta de liderazgo que se va a asumir para poder comprender y hacer entender a los padres de familia, a los docentes y a los directivos que la ciencia de la educación corresponde también ese liderazgo que tenemos en función a la pedagogía, un liderazgo pedagógico, comprendiendo en primer lugar por qué la pedagogía es una ciencia sistemática. Esta carta va a estar orientada a sensibilizar,
¿Por qué se señala esto? Porque generalmente piensan que la educación o la enseñanza es, abran el libro, lean el libro de la página tal a tal y listo. Ya está, eso es educación, eso es instrucción, eso es ciencia para ellos. Y no es así, porque tenemos que regular todos esos procesos de cómo se comporta ese adolescente o el fenómeno en términos de aprendizaje. En la semana 5 vamos a abordar en lo que refiere a la significación de la pedagogía científica. Y como actividad está que se identifica la significación de la pedagogía científica. Principios, objetos y tareas de la pedagogía. Aquí vamos a reconocer cuáles son esos principios, esas leyes de la pedagogía, pero también las objeciones contra la teoría de la educación, porque hay muchos autores que en algún ciclo de la historia de la humanidad sostenían que la educación no era una ciencia. Sin embargo, esas objeciones se han quedado, pero eso no quiere decir que no la abordemos. Ustedes tienen que conocer como parte de la historia y cómo nace ese proceso educativo. Objeto y tareas de la pedagogía, principios o leyes de la educación. Bajo la misma metodología, y aquí vamos a hacer un informe de todos estos materiales. La semana 6 explica los hechos pedagógicos y los saberes pedagógicos. Vamos aquí a entender qué es un saber pedagógico, ¿correcto? Y qué es la práctica pedagógica en función a esos saberes. Y también se requiere un informe. En la semana 7 vamos a abordar la teleología y axiología pedagógica. Aquí vamos a abordar los principios de la educación del hombre, los fines de la educación y la axiología pedagógica. Se pretende que ustedes expliquen los principios, fines de la educación y la axiología pedagógica, puesto que la axiología te estudia esos valores máximos que tiene la sociedad en reflexión a ese quehacer pedagógico. Y esto está ligado también a la deontología educativa. Bajo la misma estrategia, y aquí vamos a trabajar un organizador visual. En la semana 8 es el examen sumativo y se va trabajando en la primera parte de lo que refiere al producto, que es la presentación del ensayo académico. Quiere decir que de la semana 1 a la 7, en la semana 3 vamos a abordar el primer avance del ensayo académico. Trabajaremos solamente la introducción del ensayo. Introducción del ensayo. Los que han estado conmigo ya el ciclo anterior, entonces ya tienen ustedes una idea muy básica de cómo elaborar un ensayo. Si ustedes observan, de la semana 1 a la semana 7, en todos está portafolio digital. Miren. ¿Por qué? Porque sencillamente sus productos van a estar subidos en el portafolio digital en la semana correspondiente. De la misma lógica, abordamos la segunda unidad, que se denomina fenómeno educativo. Tiene también una duración de 8 semanas, ¿correcto? ¿Y cuál es su competencia? Explica ese proceso, ese quehacer educativo, ese hecho educativo y su relación con los factores que la condicionan. Analiza reflexivamente la misión, funciones y formación del educador profesional en la sociedad y evalúa su praxis en el contexto educativo universitario. De igual manera, aquí la semana 9 vamos a abordar lo que es la didáctica. Si en la primera unidad abordamos todo lo que es la ciencia y la pedagogía, en la unidad 2 abordaremos todo lo que es la didáctica, su definición, sus principios, sus fundamentos, la didáctica como ciencia de la educación. Y aquí vamos a identificar los procesos de la didáctica como ciencia a través de un organizador visual. Luego abordaremos la naturaleza del proceso educativo. Abordaremos ese fenómeno educativo, cómo emergen esos fenómenos. Y de igual manera,
vamos a solicitar un organizador visual. En la semana 11 abordaremos la epistemología de la ciencia humana. ¿Cuáles aquí son sus características de las humanidades? La tipología de las ciencias humanas. Aquí vamos a elaborar un resumen sobre la epistemología de la ciencia humana a través de un informe. En la semana 12 abordaremos todos los factores y su relación que condicionan el proceso educativo, condiciones para aprender, la realidad educativa en el contexto peruano. ¿Cómo estamos en términos de avance en función al contexto tan complejo y tan diverso que se está viviendo en el Perú? Vamos aquí a identificar los factores que condicionan el proceso educativo a través de un informe. En la semana 13 trabajaremos la formación del educador, ese profesional que queremos como una sociedad cambiante y que responda a ese cambio. Queremos un profesional que tenga la capacidad, que se adapte a esos cambios, pero en que su esencia formativa sea una persona crítica, íntegra, idónea, capaz para poder asumir esos retos y esa perspectiva disciplinar que persiga la transformación de la escuela que queremos. Conocimiento de la realidad socionatural del hombre, estructura de la educación en el Perú, y aquí vamos a trabajar, explica los retos y perspectiva de la formación docente en la educación, a través de un informe. En la semana 14 vamos a abordar el modelo de gestión de la investigación, porque se va a trabajar la revisión del trabajo de investigación formativa, a través de un informe, que ese informe viene a ser el ensayo académico. En la semana 15 trabajaremos todo lo que es la evaluación en línea de la segunda unidad. En la semana 16 se sustenta el producto transversalmente elaborado, y en la semana 17 es lo que refiere el sustitutorio. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas? Las clases virtuales, las videoconferencias, las tutorías de investigación, todo lo que refiere, por ejemplo, en el estudio autónomo. Aquí está el ensayo académico, cómo se va trabajando en cada unidad, y la interacción de entornos virtuales, los foros. Y aquí están las evidencias de aprendizaje que se van a solicitar por cada una de las semanas, que ya he sustentado hace un momento, ¿no? La descripción de las evidencias de la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, así hasta acabar la primera unidad. Tiene los criterios muy básicos que reflexiona sobre la construcción de la epistemología de la educación y analiza la ciencia de la educación y la interdisciplinaridad de la ciencia de la educación. Están las actividades y los productos que se van a exigir, hasta acabar con el primer avance del ensayo. La duración, cada una de las semanas, todas son individuales, y están los puntos que van a ser calificados con instrumento de una rúbrica, una escala numerativa, y está también en los porcentajes al que refiere. Toda la parte formativa vale 70% y el producto del avance final vale 30%. Sumado ahí tenemos el 100%. En la segunda unidad, de igual manera, tenemos el fenómeno educativo, el criterio que identifique los fenómenos de los hechos educativos y el quehacer educativo. Reflexiona sobre la práctica profesional del educador en el contexto universitario, la descripción de las evidencias de la semana 9 hasta la semana 15. Está la duración, que es una semana. Está la estrategia, que es individual. Está de igual manera los instrumentos que se va a evaluar y el porcentaje. Y toda la parte formativa vale 70%,
y el producto final vale 30% de esta unidad. Y la consejería y tutoría, que está en función sobre todo para orientar, monitorear, acompañar y evaluar el producto. Y están los materiales de consulta que estamos proponiendo. Está también aquí el trabajo que hice con el doctor Contreras sobre el modelo de la gestión de la calidad educativa en un marco axiológico. Está de Carvalho, está de Gomero, está de Kotler, de Huber, de Rodríguez, de Barrientos, y es la fecha del día de hoy. Entonces, esto es en síntesis, jóvenes, todo lo que refiere a lo que se va a abordar en las 16 semanas lectivas, en el curso de teoría de la educación.